Bien, entonces, Deuteronomio 32. Voy a tratar de terminar ya el libro porque acuérdense que esto ya todo lo hemos visto en Levítico, son las últimas instrucciones, es la repetición de la ley, Deuteronomio, repetición de la ley o segunda ley, ¿verdad? Aunque más bien sería repetición porque no hay dos leyes, solamente hay una. Ok, son los finales capítulos de este libro, ya están por entrar en la tierra prometida después de ¿cuántos años? De 40. ¿Cuántos se tenían que haber tardado? 11 días. Solamente había 11 jornadas y se tardaron 40 años. ¿Serían mexicanos o qué onda? No. Dicen que hay muchas similitudes de la cultura de Medio Oriente y los mexicanos, ¿no? Como la familia, pero bueno. Ok, vamos a leer el versículo 30 del capítulo 31. Es decir, un versículo antes, por favor. No, el capítulo 31. El capítulo anterior, por favor. Entonces habló Moisés a oídos de toda la congregación de Israel las palabras de este cántico hasta acabar. Y así termina el capítulo 31, que es la introducción del capítulo 32. Acuérdense que antes no había divisiones, ¿no? Todo era así seguido, no había versículos, no había divisiones, no había capítulos, era un libro completo que tenías que leer. Entonces, esto es como a manera de entrar en la siguiente porción y de alguna manera termina así. Y Moisés ahora va a cantar. No sabíamos que Moisés era cantante, ¿verdad? Bueno, ahora Moisés va a cantar y todos lo van a escuchar hasta que se acabe. Y también esta podría ser la canción la cual Dios le había pedido en capítulos anteriores que la escribiera. ¿Se acuerdan que les hablé de una canción que Dios le dijo ahí a Moisés? Escribe todas estas palabras, haz un cántico con todas estas palabras. ¿Por qué la razón de hacer un canto? Porque la manera más fácil de aprender algo es con una melodía. ¿Sabías eso? O sea, es más fácil aprender una lección con música, con una melodía cantada, que tratar de memorizar las palabras de un poema, por decir así algo. No sé, por ejemplo, ping-pong es un muñeco, de volada nos aprendemos todo eso, ¿no? Entonces, si musicalizaba lo que Dios quería y le ponía melodía, entonces el pueblo iba a aprender esa canción más fácil y la tendría siempre presente. Así es de que vamos a escuchar la canción de Moisés y el autor es Dios. Acá en el festival, autor Dios, intérprete Moisés, arreglos de Chucho Zavala. Todo lo hacía Chucho Zavala, no. Bueno, los que tengan más de 50 años van a saber que estoy hablando, ¿verdad? Los que no, pues no. Bueno, auditorio del pueblo de Israel y están antes de entrar a la tierra prometida, ¿no? Y este nuevo canto es un lamento realmente por la apostasía de Israel. ¿Y cuál va a ser el castigo de Dios sobre su pueblo? ¿Se acuerdan que hablamos de eso? ¿Por qué si Dios ya sabía que le iban a regar? ¿Por qué seguía trabajando por ellos? ¿Por qué seguía queriendo que entraran a la tierra prometida? ¿Y por qué seguía Dios haciendo todas estas cosas en su misericordia? ¿No? ¿Por qué? Porque de ahí, de ese pueblo tenía que venir el Mesías. Esa es una de las razones principales, ¿no? La otra porque pues, Dios es lleno de misericordia, ¿ves? Y cada uno de nosotros, Dios sabe la historia de cada uno de nosotros, lo que vamos a hacer, o sea, ya sabe Dios que vamos a regar el tepache todos, eso está seguro, ¿verdad que sí? Y aún así, todavía nos ama, nos da salvación, nos cubre, nos perdona día con día, su misericordia se extiende. Ese es el carácter de Dios. Entonces, Moisés comienza con un canto muy largo, desde el 1 al 43, verso 1, verso 1 por favor, así, y comienza diciendo, escuchen los cielos y hablaré y oiga la tierra los dichos de mi boca. Entonces se llama por testigo al cielo y a la tierra, un cántico muy largo, y en este cántico hay muchos elementos muy hermosos, la letra es muy poética, hay declaraciones maravillosas acerca de Dios, pero el versículo 2 dice que también este canto tiene que ver con ¿qué? Con enseñanza. Por eso le tenía que poner a estas palabras música porque quería que lo aprendieran. Entonces era una enseñanza
pueblo tenía que aprender. Que tiene que ver con enseñanza, y el propósito de esta enseñanza, según el versículo 13, es engrandecer a Dios. Y después comienza ya en el versículo 4 de este canto, comienza con palabras exaltando el carácter de Dios, ¿no? Porque el nombre de Jehová proclamará y engrandecer a nuestro Dios, verso 4, por favor. Y la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin alguna iniquidad, en él es justo y recto. Entonces comienza exaltando las características del carácter de Dios, y también comienza a partir del verso 6 a reprender la ignorancia y la locura de este pueblo. Entonces, si ves el versículo 6, por favor. Así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante, no eres tu padre que te creó, él hizo y te estableció. Wow, o sea, está fuerte eso, ¿no? O sea, Dios diciéndole, yo los he amado, o sea, van a hacer un recorrido por todo lo que Dios hizo con ellos, y luego dice, ¿ustedes cómo me van a responder a mi gracia, a mi misericordia, a que yo los he levantado en victoria lo más alto que se ha podido? Yo estoy por entregarles la edad que les prometí a sus padres. Les llama, ¿qué van a hacer con eso? ¿Sí me van a pagar? Y luego dice, pueblo loco e ignorante. ¡Wow! ¡Qué palabras tan fuertes, ¿no? Pueblo loco e ignorante. A veces, por locura o ignorancia, no sabemos qué hacer con las bendiciones de Dios, y pagamos mal. Somos mal agradecidos. El ser humano es mal agradecido. De verdad, somos mal agradecidos. A veces no entendemos mucho. En este versículo 6 se describe a Dios como un padre, como un redentor que ha comprado a su pueblo. Sin embargo, en los versículos 5 y 6 se describe a la nación como una nación corrupta, como una nación perversa y como una nación torcida por completo. Y sin embargo, Dios dice, este es mi pueblo especial. Yo amo a este pueblo. Me encanta eso. Es cuando Jesús vino a la tierra, se rodeó de pura gente que para nosotros estarían desechados también, ¿no? Pescadores, cobradores de impuestos, había un político ahí, de izquierda, un partido de izquierda que vendía los elotes, bueno, mucha gente que nosotros no hubiéramos seleccionado para nada, ¿no? Pero Dios escogió a ese pueblo, dice que ustedes eran el pueblo más insignificante sobre la tierra, y yo los levanté, los voy a levantar a ser el pueblo más grande de todos. ¿Y qué van a hacer con eso? Van a pagar mal a Dios. Y luego van pasando por un recordatorio de su paso por el desierto, lo que Dios les dio, lo que ellos hicieron, cómo el pueblo no entendió nunca la bendición de Dios. Muchas veces tenemos bendiciones sobrenatural y nosotros no entendemos que viene de Dios y somos mal agradecidos con Dios. Y creyeron ser autosuficientes. Ese es un problema muy fuerte que tenemos. Dice ahí que cuando empezaron a engordar, dice, cuando se llenaron, se saciaron de todo y empezaron a engordar y todo, dice, y enriquecerse fue que se olvidaron de mí. Se creyeron autosuficientes, abandonaron a Dios, cambiando por dioses más atractivos, tal vez dioses más sensuales, ¿no? Abandonaron el amor de Dios por nada. Si puedes ver del verso 7 al 14, dice, acuérdate de los tiempos antiguos, considera los años, muchas generaciones, pregunta a tu padre y él te declarará a los ancianos y ellos te dirán. Sigue adelante. Y bueno, ahí sigue como les dio todas las cosas. Vete por el 11, por favor. Ajá. Como el águila que excita a su mirada, revoltea sobre sus polluelos, extiende sus alas, las toma y las lleva sobre sus plumas. O sea, toma ejemplos de la naturaleza, del amor de las águilas por sus polluelos, cómo los cubren, cómo los protegen. Dice, así los está protegiendo a ustedes todo este tiempo, los está protegiendo. El que sigue, Jehová solo le guió y con él no hubo Dios extraño. Pero luego, lo hizo subir sobre las alturas de la tierra, comió los frutos del campo, hizo chuparse la miel de la peña y aceite del fruto pedernal. 14. Mantequilla de vacas, leche de ovejas, con grosura de corderos y carneros, basando también machos cabríos, con lo mejor del trigo, de la sangre, de la uva, bebiste vino. Esas son todas las bendiciones que tenía el pueblo de Israel. Es como ningún otro pueblo, estaban siendo bendecidos por Dios de gran manera. Pero Moisés le recuerda al pueblo todas estas bendiciones, de cómo Dios los halló en el desierto, los amó, los protegió,
alturas de victoria, les dio las más ricas bendiciones de la tierra. Ve nomás, ¿ves? O sea, mantequilla de vacas, leche de ovejas. ¿Han probado la leche de ovejas, sí o no? No. Estará rica. Sí. Leche de ovejas, con grosura de corderos, es decir, carne, también machos cabríos con lo mejor del trigo, ¿ves? Los mejores cereales, la sangre de la uva, es decir, el mejor vino, un buen vino, les dio Dios. Y todos esto lo echaron por la borda para ir a seguir a un Dios de pan, a un Dios de piedra, a una figura tallada. O sea, no es difícil. Verso 15 al 18, abandonaron al Dios que los hizo, dice, ¿verdad? Verso 15, pero engordó Jesús y tiró coces, engordaste, que fuiste de grasa, entonces abandonó al Dios que lo hizo y menospreciando la roca de tu salvación. Se pusieron chidos, cómodos, autosuficientes, dijeron, ya le hicimos. Eso pasa, ¿ves? Cuando llegamos a cierto punto de éxito en la vida, a veces creemos que el éxito proviene de nosotros mismos, de nuestra habilidad, de nuestro carisma, de muchas cosas, y resulta que nos olvidamos de quién es el dador de todas las cosas. Y entonces, ahí vamos a caer en esta situación. Una descripción de la apostasía de idolatría de Israel, de cómo se alejaron de su roca, ¿no? Cómo se olvidaron del amor, y cómo va a responder Dios a esto. ¿Cómo crees que Dios responde a esto? ¿Crees que se quedó, bueno, pues está bien, si no quieren, pues váyanse con quien quieren? No. Dios les había dado tanto a ellos y los había amado tanto y había un plan tan grande para el pueblo de Israel que dice Dios así, del verso 19 al 25, dice, se encendió la ira de Dios. Y lo vio Jehová y se encendió en ira por el menosprecio de sus hijos y sus hijas. Es decir, menospreciaron a Dios, no le dieron el valor que le tenían que dar. Muchas veces caemos en esto, ¿no? Menospreciamos a Dios a veces. Y tenemos los juicios de Dios. Lo más grave de todo esto es que Dios dice que Él va a ocultar, dice, y dijo, esconderé el rostro de ellos. Eso es lo más grave de todo, ¿ves? Dios iba a ocultar el rostro de ellos ante el pueblo de Israel. ¿Y se acuerdan cuando Jesús estuvo sobre la tierra en aquellos tiempos, cuando dijo Jerusalén, cuántas veces, ¿verdad? Y se aplicaron las manzanas, y ellos no conocieron nunca. No se dieron cuenta quién era Jesús. Ocultar, que Dios oculte su rostro. ¿Se acuerdan que Jesús también cuando estaba en la cruz dice que Dios ocultó su rostro? ¿Por qué? Porque no podía tolerar el pecado que había caído sobre el todo el mundo. Entonces, eso es lo más grave de Dios, que iba a ser Dios ocultar su rostro. Ya no lo ibas a poder buscar, no lo ibas a encontrar. Y Dios dice que va a provocar a Israel con un pueblo que no es pueblo. Iba a volverse a los gentiles. Mira el versículo 21. Ellos movieron a celos con los que es Dios, me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo, que los provocaré a ira con nación insensata. Dice, así como ustedes me pusieron celoso cuando se fueron con otros, ahora yo también voy a agarrarles celos con un pueblo que no es pueblo, una nación insensata. Wow, está tremendo, ¿no? En estos versos se les recuerda el castigo. El castigo de Israel, la reacción de Dios. Se anuncian muchas cosas interesantes. Dios los va a llevar a celos con un pueblo que no es pueblo. Se les anuncia que van a quedar en cautiverio. Todo esto es a futuro. Dios sabe que esto va a pasar a futuro, ¿sí? Y por eso tenían que cantar. Esta era una canción. Qué canción tan drástica, ¿no? Casi todas las canciones que conocemos son canciones bonitas. Pero esta es una canción que tenían que aprenderse todos. Y entonces no me imagino la letra cómo sería, pero pues podría quedar como quebradita ahora. Ok, ¿qué le meterías ahí?
Pero Dios dice, así como ustedes me provocaron a celos, yo también los voy a meter en celos. Entonces era como así cuando las parejas, ¿no? Que empiezan a hablar de celos, el marido puede hacer reacciones y digo, así, vas a ver. Sus picones, dicen, ¿no? Así Dios estaba tratando de hacerlo reaccionar. Con un pueblo que no es pueblo, se anuncia el cautiverio, la destrucción, y el canto está lleno de adversidad, y era una advertencia muy fuerte, pero no entendieron nada, ¿ok? Porque sabemos qué les pasó, todos se fueron tras la idolatría. Romanos 10, 19 dice, también digo, ¿no han conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a haceros con un pueblo que no es pueblo, con un pueblo insensato, os provocaré a ira. Pues en el Nuevo Testamento, una vez más se retoma esta cita para el mismo pueblo de Israel, diciendo, ¿saben qué? Ustedes están rechazando. ¿Te acuerdas que dice que a los suyos vino y los suyos lo rechazó, verdad? Ustedes están rechazando a Dios. Dice entonces, no vayan con los gentiles. Wow. 34 al 43. No tengo yo esto guardado conmigo, sellado en mis tesoros. Mía es la venganza y la retribución a su tiempo. Dios bajará porque el día de su aflicción está cercano y lo que está preparado les apresura. Obvio, por amor a sus siervos. Aquí dentro de la gran represión también hay una advertencia, dentro de la represión y advertencia hay una promesa de restauración cuando haya arrepentimiento para el pueblo de Dios. ¿Okay? Y lo que está hablando aquí es de que esas naciones que van a venir sobre el pueblo de Dios y las van a tomar y se los van a llevar cautivos, en un momento van a decir, ¿dónde está su Dios? Pues, sigue leyendo, por ahí va a estar. Dice, ¿dónde está su Dios? Y las naciones van a decir, nosotros dominamos a Israel porque somos poderosos, pero dice Dios, no, ellos están dominando a Israel porque yo les di permiso de hacerlo, yo les di el poder para hacerlo. Dice, pero a su tiempo, cuando ellos comiencen a derramar la sangre de mi pueblo, y se empiezan a pasar ya de listos también a ellos, pero primero tiene que haber un arrepentimiento de Israel, de volver a su boca, ¿okay? Y van a ser esparcidos y van a tener que ser una vez más todos que repatriados. Esa es una de las promesas. Cuando venga el Mesías, por segunda vez que va a hacer, va a juntar a todo su pueblo. Wow. Ok, entonces el punto, si te vas al verso 46, y es casi el final de la canción, le dice, les dijo, aplicad a vuestro corazón todas estas palabras que yo os testifico hoy para que mandéis a vuestros hijos a fin de que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Ese es el punto principal, ¿no? El punto principal era, no solamente se aprendan esta canción de memoria, ¿okay? Es como cuando nos aprendemos versículos de memoria, ¿no? Y hasta hacen competencias, ¿no? A ver, ¿cuántos versículos te sabes de memoria? Por ahí hay un hombre que se llama, creo, igual que tu papá, Darío Salas, ¿no? Pero su apelativo es el hombre que se sabe la Biblia de memoria, ¿no? Le puedes preguntar cualquier cosa y se la sabe de memoria toda la Biblia. Y alguien una vez dijo, ¿cuántos versículos te sabes de memoria? Dijo, nomás me sé 2. Ajá. Y dijo, y el otro le dio ese ánimo, dijo, no, pero los 2 que yo me sé, los aplico en mi vida. ¿Okay? Entonces no nomás es aprendérselo, sino que hay que vivirlo. Dice, quiero que apliquen este canto, o sea, una vez que se lo aprendan, ahora aplíquenlo a su vida diaria. ¿Okay? Aplíquenlo a sus vidas, porque si hacían las cosas así, si aplicaban todo lo que aprendieron en este canto a su vida diaria, sus vidas serían diferentes, se prolongarían sus vidas en la tierra prometida, pero sabemos que no lo hicieron, ¿verdad? ¿Qué fue lo que hicieron? Se fueron tras los ídolos, o sea, tras sus ídolos, se fueron. Dejaron a Dios y se fueron tras ídolos. Desafortunadamente, Israel no tuvo en cuenta nunca a esa roca de la que se está hablando, que es Dios, a su roca, ni recordó este canto, ni le puso atención. Pero un día, todas estas palabras van a hablar al pueblo de Dios, y entonces van a tener que volver a su roca, y entonces descubrirán que esa roca es Jesucristo, al
mismos que ellos crucificaron. ¿Ok? Acompáñame al capítulo 33. Esta es la bendición con la cual bendijo Moisés, varón de Dios, a los hijos de Israel antes que muriese. ¿Quién es Israel? Sí, pero ¿quiénes son los hijos de Israel? Es Jacob. Jacob le cambian el nombre, ¿verdad? Se llama Israel, y de ahí nacen. ¿Cuántos hijos tiene Jacob? 12 hijos, y de cada hijo nace ¿qué? Una de las tribus. Era costumbre que antes de morir el padre tenía que bendecir a sus hijos, ¿se acuerdan? Fue lo que hizo también Jacob con Esaú, que le robó la primogenitura cuando el papá iba a bendecir al mayor. ¿Se acuerdan que se puso unos dedos de cabra para que pensara que estaba pequeño? Y le cambió su primogenitura por una sopa de lentejas. Bueno, Moisés sabe que ya se va a morir. ¿Cuántos años tenía, dijimos? En el capítulo anterior dijimos cuántos años tenía Moisés, que era su cumpleaños, 120 años. 120 años tiene, ya tiene la promesa de Dios que él no va a entrar a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque fue desobediente, porque dejó el tepache en una sola cosa, ¿no? Dice, tú ya no entras, además ya hasta aquí me serviste, tienes 120 años, hiciste tu trabajo, ya está rojo, vas a dormir con mis padres. ¿Okay? El corazón de Moisés estaba muy lleno de amor por su pueblo, y en este capítulo da su bendición de partida al pedir la bendición de Dios sobre las tribus, ¿no? Y empieza con los hijos de Lea, que son una de las esposas de Jacob, pero deja fuera a uno de ellos. Si te das cuenta, ahí no están todas las tribus completas en la bendición. Si lees, no están todas las tribus completas. Por ejemplo, falta Simeón. A Simeón no lo incluye ahí, ¿sabe por qué? Porque Simeón lo absorbió, ¿quién? La tribu de Judá. Simeón terminó insertado en la tribu de Judá, de modo que Simeón está dentro de la bendición que se le va a dar a Judá. Entonces, luego comienza con Rubén, según lo que estamos viendo. A ver, adelántale. Dijo que, bueno, más adelante. ¿El que sigue? Viva Rubén y no mueran, y no sean pocos sus varones. Esa es la bendición para Rubén. Viva Rubén y no mueran, y sean muchos sus varones. Rubén, si recuerdas, participó en la rebelión en números 16. Y ahí murió mucha gente, ¿se acuerdan? Cuando se los tragó la guerra. Pero ahora Moisés ora que la tribu pueda vivir y que se reproduzca y crezca muchísimo. Y luego viene la bendición para Judá. Adelante, por favor. Ok, y esta bendición profirió para Judá, dijo así: oye Jehová la voz de Judá, y llena a su pueblo, sus manos devasten, y tú seas ayuda contra sus enemigos. ¿Y qué más? Bueno, hasta ahí está Judá. Okay. Esa es la bendición para Judá. Muy cortita también. Judá era la tribu real, y cuando Moisés le pide a Dios, llévalo a su pueblo, en el versículo anterior, llévalo a su pueblo. Oh Jehová, la voz de Judá, y llévalo a su pueblo. Podría estar hablando del Mesías, podría estar hablando de Jesús, de esa promesa que está desde Génesis 49:10. Y luego viene la bendición para Leví, que son los sacerdotes. Leví era la tribu de Moisés, y ahora que Dios bendiga su ministerio espiritual a la nación. Y hay una bendición especial para José en el verso 13 al 17. Pero bueno, aquí si vamos a leer un poquito esta, dice la de, no la otra, la de Leví. ¿Dónde estamos en Leví? Ok, a Leví le dijo: tu Turim y tu Urim sean para tu varón piadoso, a quien probaste en Mashá, con quien contendiste en las aguas de Meribá. Okay. Quien dijo a su padre y a su madre: nunca los he visto, y no reconoció a sus hermanos ni a sus hijos conoció, pues ellos guardaron tus palabras y cumplieron tu pacto. ¿De qué está hablando ahí? ¿De qué está hablando ahí? A
Algunos creen o aseguran que está hablando de cuando Moisés bajó del monte con la ley y ya están adorando al becerro. Los únicos que permanecieron fieles a Dios fue Leví. Es por eso que se desconocieron a sus hermanos. No reconoció a sus hermanos ni a sus hijos conoció. Está hablando de aquella vez que todos estaban ya en adoración del becerro y Leví se mantuvo firme a Jehová. Pero es una bendición muy especial adelante en el 13:17 para José y se cumple en la riqueza de Efraín y Manasés. A José le dijo: bendita de Jehová sea tu tierra con el mejor de los cielos, con el rocío y con el abismo que está abajo, con los más escogidos frutos del sol, con el rico producto de la luna, adelante, con el fruto más fino de los montes, ricos con la abundancia de los collados eternos, y con las mejores dádivas de la tierra, su plenitud y la gracia que habitó en la zarza, vengan sobre la cabeza de José y sobre la frente de aquel que es príncipe entre sus hermanos. Qué bendición tan hermosa para José, ¿no? Una riqueza interesante para él. Es interesante notar también que en la porción espiritual del pueblo de Dios, según cómo lo va describiendo en estas bendiciones a cada uno, ¿no? Y luego fíjate cómo comienza. Según el verso 3 dice: en las manos de Dios y a sus pies. El verso 12, entre sus hombros, y sostenida por brazos eternos. Verso 27, pues como tus días serán tus fuerzas. Ya es el verso 25, y esta es una muy buena promesa también para nosotros. Y luego dice: ¿quién como tú, pueblo salvo por Jehová? Verso 29, ¿no? Así es de que es un privilegio, hermanos, ser hijo de Dios y pertenecer al pueblo de Dios. Son muchas las bendiciones. Ahora, para terminar, vamos al capítulo 34. Donde podríamos haber entrado mucho en esto, pero el propósito es que ya queremos también, ya habíamos visto mucho todo esto, vamos a terminar el libro el día de hoy y nos vamos a los tacos. ¿Por qué te ríes? Bien, el capítulo 34 dice: subió Moisés de los campos de Moab al monte Nebo, de la cumbre de Pisga, que está en medio de Jericó, mostró que va toda la tierra de Gad hasta Dan, adelante, toda la Benjamín, la tierra de Efraín, de Manasés, toda la tierra de Judá, el mar occidental, el Negev, la llanura de la vega de Jericó, ciudades de las palmeras hasta Zoar. Y le dijo: Jehová, esta es la tierra que juré a Abraham, Isaac, a Jacob, diciendo a tu descendencia de la daré. He permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá. ¿Qué más sigue? Y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, en frente de Bet-peor, y ninguna cosa conoce el lugar de la sepultura hasta hoy. Wow. ¿Quién enterró a Moisés? Dios. Para que no se hicieran ídolo de él. Exactamente. ¿Por qué dice que nadie sabe dónde lo enterraron? ¿Por qué Dios lo enterró a solas y dijo: no les voy a decir a nadie dónde está Moisés? Exactamente eso, porque le hubieran hecho su capillita, hubieran sido capaces de sacarlo, de momificarlo y de comenzar a adorar a Moisés. Así como adoraron a la serpiente, ¿te acuerdas? La serpiente de bronce que después se convirtió en un instrumento de idolatría. Y dice Dios: no, a Moisés, si no, este sí se lo debe esconder, porque estos son capaces de sacar y va a hacerle ahí capillita y después ir ahí a adorar a Moisés. Y Dios quería evitar a toda costa ese tipo de cosas, ¿ok? Entonces, Dios mismo interrogó a Moisés y dice que no sabe nadie dónde está. Y luego, si ves en el libro de Judas, hay un versículo que dice que el arcángel Gabriel y Satanás estaban peleando por el cadáver de Moisés, ¿se acuerdan? Eso viene en un libro, saca de un libro apócrifo, creo que es el libro de Enoch, lo cita Judas. Judas, y están ellos peleando ahí por el cadáver de Moisés, y me imagino que es porque el diablo lo quería sacar. ¿Para qué? Para lo mismo, precisamente. Decirles: no, aquí está, ¿cómo no? Háganle su capillita, adórenlo, Moisés. Tendemos mucho a adorar, al hombre, y la adoración debe ser a Dios. Nosotros solamente somos siervos de
3 del verso 23 al 29, vemos esa parte. Pero Dios sabía que Josué tenía que ser ahora un nuevo líder y Josué, ¿sabes qué significa? Jehová es salvación. Y él iba a guiar a su pueblo y a su reposo terrenal de alguna manera, ¿no? Así como Jesús nos va a guiar a nuestro reposo espiritual, ¿no? Esto es algo que Moisés no podría hacer porque Moisés representaba la ley, ¿okay? Sin embargo, Moisés sí visitó la tierra prometida. En el día de la transfiguración con Elías y habló con Cristo. Desaparece Moisés y Elías y hablan con Cristo. En el libro de Lucas, ¿se acuerdan? Okay. Lucas 9, 27, 31. Así es de que Dios le permitió a Moisés ver la tierra, que es todo lo que la ley puede hacer cuando se trata de la vida santa. La ley fija una norma divina, pero no puede ayudar a lograrla. Solamente en Cristo es que podemos entrar en eso. Entonces, sin la muerte de Cristo y el don del Espíritu, según lo que dice Romanos 8, verso 1 a 4, no podemos tener justicia de la ley cumplida en nuestras vidas. Podemos ver la tierra, pero nunca entrar en ella. ¿Sí? Tuvo que haber un cambio ahí, de la ley a la gracia de Dios. ¿Okay? Entonces, los que siguen a Moisés de alguna manera, si siguieran a Moisés estarían en el legalismo, por así decirlo, y nunca entrarían en la bendición de la gracia. Entonces, no cabe duda que si la gente hubiera sabido la ubicación de su tumba, le hubieran hecho su capillita, como dice acá mi querido Emiliano. En Judas 9 sugiere eso, que el cuerpo lo estaban peleando y el punto era eso, o sea que el diablo quería descubrirlo para que desviara al pueblo de Israel a que siguieran adorando a Moisés, pero Dios no lo permitió. ¿Okay? Y luego dice que el pueblo le llevó 30 días a Moisés. O sea, realmente fue un gran líder, fue un hombre muy querido y todo, y también tiene que ver con el aspecto cultural de ellos, ¿no? De los velorios eran así milagros, se celebraba mucho, y más cuando era una persona que había liderado el pueblo de Israel. Entonces ahí están llorando 30 días antes de entrar a la tierra prometida a Moisés, y a menudo una persona, hay un dicho en México que dice no hay muerto humano. ¿Se han oído ese dicho? Que no hay muerto humano. Cuando se muere una persona, en automático se convierte en bueno, ¿o no? Y todo el mundo, ay, qué bueno que hay una canción de Chava Florero que dice, cuando todavía vivía, ya que se muera, ya que está ahí en el cajón, qué bueno era. ¿Sí se acuerdan de eso? La del muerto completo. ¿Quién se la sabe? ¿No te la sabes? ¿Nadie se la sabe? Parece que tú eres el más. Bueno, no vamos a decir el más experimentado. 30 días le lloró el pueblo a Moisés, ¿no? A menudo un líder es más apreciado después de muerto que durante su vida. Y a menudo mucha gente es más apreciada después de su muerte que durante su prisión. Pasa, suele suceder así. Y el libro concluye recordando el carácter único del ministerio de Moisés, quien fue un hombre de Dios, que iba a hablar con Dios cara a cara. Pero si te vas a un versículo que es clave, creo que es uno de los últimos, por favor. No, más casi al final. Más adelante. Y el gran poder, ¿es el último versículo? Ok, perdón. Y el gran poder y los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. Uno antes, por favor. Nadie como él, en todas las señales y prodigios que Jehová le vio hacer desde la tierra de Egipto a Faraón y a todos sus siervos y a todos sus criados. Ahora sí, ¿qué sigue? Y el gran poder y los hechos grandiosos
Biblia, Jesús hizo mayores obras que Moisés, ¿sí? Y la Biblia dice que nosotros vamos a terminar haciendo mayores obras que Jesús. Y dices, wow, o sea, ¿qué mayores obras puede hacer de las que ha hecho Dios, como abrir el mar? Jesús resucitar muertos, sanar la lepra, no sé, son cosas impresionantes. ¿Qué cosa mayor podemos hacer nosotros? Caminó en el agua, Jesús Caminó en el agua, sí, cuando bajó Pedro y se cayó y le dijo Jesús, ¿qué digas? No te creas. ¿Cuáles son los milagros mayores o las mayores obras que nosotros podemos hacer? ¿Sabe cuál es? La predicación del Evangelio. Esa es la mayor obra que vamos a hacer nosotros. resucitó de los muertos. La predicación del Evangelio que cambia y transforma las vidas y que te lleva de muerte a vida eterna. ¿Okay? Entonces, esta es la historia de Moy, que ya nomás le permitieron asomarse, ver ahí todo lo que había, las heredades de cada uno, y hasta las palmeras, allá alcanzó a ver y todo. Y dijeron, gracias por participar. Aquí te quedas, pero ahora le toca a Josué. Hay momentos en que se tiene que ceder la estafeta, ¿no? O sea, y cuando se cede, lo que no se hace como lo hizo Moisés, con alegría, impulsando al nuevo líder y cosas así, ¿no? Entonces, a veces Dios hace cambios, a veces tenemos que tomar un descanso y dar paso a otros más, ¿no? Entonces, téngalo siempre presente que no todos somos eternos, ¿no? Que Dios es el que hace las cosas, el que corrige, quita, pone y da, es el que hace todo. Entonces, que Dios me los bendiga, terminamos